كل شيء ما يروح واحد منا بالهين. José María Hernández Arcos. Alan César Correves Fuentes. Y Soto Mendoza Sebastián, en el que hablaremos de dos temas que van muy relacionados de la mano, que son los gobiernos autoritarios y antidemocracia. Gobiernos autoritarios hay varios y en varias regiones del mundo, por lo cual son independientes de donde nos localicemos. Ejemplo sería el gobierno actual de China, Venezuela, o también aquí en México podríamos ver lo que pasó cuando el PRI era un poder homogéneo en el país. Sí, mire, los gobiernos autoritarios se dicen de un sector de la población en específico o una persona en específico la cual controla a la población sin que de alguna manera le den la voz o el voto o una libertad específica al pueblo. Por su parte, lo que es la antidemocracia son esos gobiernos que van en contra de lo que es la democracia actual, donde la igualdad no existe, van en contra de lo establecido como las reglas y todo eso, y pues las votaciones o lo que se hace en un gobierno antidemocrático, realmente todo lo que se hace ahí es muy injusto. El fin principal de este documental, aparte de concientizar a la población, es que nosotros podamos generar un cambio positivo en nuestros sistemas democráticos, ya que por ejemplo tenemos al gobierno actual que piensa corromper constituciones autónomas como el IFT, el INAI o más importante el INE, el cual se encarga de realizar ejercicios donde la votación popular le gana a los deseos de unos cuantos. Empezando con esta parte del video, hablaremos acerca del autoritarismo y la antidemocracia, queriendo destacar que eso no son lo mismo. El autoritarismo es la presencia de un poder hegemónico, personificado e individualizado en un líder carismático, que ejerce su autoridad absoluta de modo monopolístico y sin autonomía apreciable para mandos intermedios. Por la paleta de colores de esta parte, se puede intuir a qué me refiero, por lo menos en el contexto de México, ya que tenemos un partido político que está ganando demasiado poder en todos los poderes del país. Por ejemplo, ya tiene el ejecutivo, tiene una parte importante en el legislativo y quiere meter mano en el judicial. Además de que está intentando romper con organismos autónomos como el INE, que es quien regula las elecciones en México, o el INAI, que se encarga de regular la transparencia de organizaciones públicas con la población. Otro concepto es la antidemocracia, el cual significa que es un término que se utiliza para describir una postura que no acepta la democracia como el método más apropiado para la toma de decisiones en un tipo específico de organización social, ya que como todo sistema político o sociopolítico, la democracia tiene errores o fallas. Ejemplos de sistemas antidemocráticos pueden ser las monarquías, como el caso de los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita. Ya establecidos esos conceptos, hay que destacar que no todos los gobiernos antidemocráticos son autoritarios. Dado caso podría ser Singapur, en el que se concentra todo el poder en un solo partido. Sin embargo, no existen ciertas opresiones o problemas sociales de gravedad como los países autoritarios, ya que todos los países autoritarios son antidemocráticos, aunque se demuestre lo contrario de forma teórica, como Venezuela, que sí tiene elecciones, pero sabemos que esas son manipuladas por el poder en cuestión. Y hablando de Venezuela, hablaremos de ejemplos de regímenes autoritarios, como Corea del Norte, el cual es liderada por Kim Jong-un. Este país es un país muy hermético con la información que entra y sale de él. A su vez de que hay mucha represión hacia los que quieren ir en contra del régimen. Eso también pasa en Venezuela, aquí en la región de Latinoamérica. Ese régimen ha sido señalado por violaciones de derechos humanos, manipulación electoral, como lo mencioné anteriormente, y la represión de la oposición. Y Siria tema en tendencia, ya que aunque fue derrocado recientemente, Assad, el dictador, mantuvo un control autoritario sobre el país, reprimiendo cualquier forma de oposición política, y esto lo veremos más adelante en los ejemplos. Para seguir con esta parte del documental les mostraré unas imágenes que ejemplifican las consecuencias que pueden tener los países autoritarios. En este caso, Corea del Norte empieza con estas dos imágenes, las cuales son proporcionadas por un testigo que vivió en las prisiones hacia la ONU,
en la cual se pueden presenciar las humillaciones y violaciones a los derechos humanos, las torturas que se viven en esas partes. Como lo mencioné anteriormente, Corea del Norte es un país muy hermético con la información que entra y sale, así que no hay imágenes de las víctimas, solamente están las imágenes que cree el gobierno que veamos. Sin embargo, esos dibujos son muy poderosos y nos muestran las consecuencias de los regímenes autoritarios, por lo menos en Asia. Pasamos con Venezuela. La primera imagen, la que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla, es un sepelio de una persona que fue a manifestarse en contra del régimen. La segunda imagen ejemplifica las consecuencias de la hambruna que hay en ese territorio, donde llega la gente y come de la basura. Pasamos a Siria, en el cual en la primera imagen podemos ver los desaparecidos por parte del régimen. Una noticia en la que se reveló en el año 2022 cómo hubo una masacre de casi 300 personas por el dictador Assad. Y la tercera imagen nos ejemplifica cómo ya el país se hartó y entró en una guerra civil, la cual, si no me equivoco, empezó en el 2011. Sin embargo, nosotros como sociedad podemos tener un papel pasivo o activo en contra del autoritarismo. Si bien nos encontramos en un gobierno autoritario, podemos ser parte del contrapeso para derrocarlo, o si no vivimos en un país autoritario, pero vemos tendencias hacia tal organización, podemos actuar como dicho contrapeso. Hay organizaciones de defensores de los derechos humanos, los cuales abogan por la protección y promoción de los derechos humanos, denunciando abusos cometidos por el Estado y ofreciendo apoyos a las víctimas. Estos defensores son muy importantes, sobre todo en países donde aún no hay tanta normatividad como en Corea del Norte, en este caso de Venezuela. Hay varios defensores de los derechos humanos que hacen difusión de estos problemas. También hay movimientos sociales, donde grupos activistas y movimientos sociales juegan un papel crucial en la movilización de la ciudadanía, organizando protestas y campañas para visibilizar problemas. Pasó en el 68 aquí en México, y si no me equivoco, el 13-14 de diciembre se hará una marcha en la Ciudad de México, una manifestación, un bloqueo, para poder legislar o presionar para que se legisle la jornada laboral de 40 horas. Los movimientos sociales son ese contrapeso activo de la sociedad para hacer más grande el descontento de la población y divulgándolo hacia los que aún no están tan enterados. También otro papel o papeles que toma la sociedad son de monitoreo y vigilancia con las ONGs, que aunque no son parte del gobierno, realizan investigaciones y publican informes sobre la situación política, económica y social. Esto ayuda a mantener a las autoridades bajo vigilancia. Y también un papel que podemos tener como sociedad en contra del autoritarismo es educar y concientizar a la población acerca de las consecuencias que puede tener este tipo de gobiernos, a su vez informarles acerca de los derechos y deberes que tenemos. Así fomentamos una ciudadanía informada, activa y ética. Eso es muy esencial para que funcione una democracia correctamente. Para darle cierre a esta parte que forma como preámbulo del autoritarismo y antidemocracia de forma general, hablaremos de nuestro país, México, donde hemos visto reflejado el autoritarismo en represión, oposición, censura de medios y desapariciones forzadas, a pesar de que hemos hecho trabajos para transicionar hacia la democracia con organismos como el INE, que fueron creados para tener organizaciones más transparentes, y esa transición de poderes que hubo, por ejemplo, en 2000 del PRI al PAN, o en el 18 con PRI-PAN hacia Morena. Ejemplos de actos autoritarios en México fue la masacre de Tlatelolco de 1968, donde estudiantes que se manifestaban de forma pacífica fueron asesinados por el gobierno, en ese caso gobernaba el presidente Gustavo Díaz Ordaz, donde se reprimieron mediante el uso del poder militar. Un caso más moderno, más contemporáneo, es el caso de Ayotzinapa, donde igual manifestantes normalistas de Ayotzinapa, de una región de Guerrero, fueron desaparecidos. Hasta la fecha no se tiene una versión oficial de qué realmente pasó con ellos. Finalmente, otro ejemplo de acto autoritario en México son los ataques a periodistas. En este caso se asesinó al periodista Javier Valdés, el cual reportaba todo lo relacionado con el crimen organizado, y también hubo un atentado contra Ciro Gómez Leiva, el cual es un periodista que en el gobierno pasado, en el Manuel López Obrador y en el actual, se demostró muy activo a reportar acerca de todas las injusticias, corrupción, irregularidades que pasaban en dichos gobiernos. Y para acabar con esta parte del documental, quisiera dejarles con un video de una víctima o de un testigo muy importante del movimiento del 68,
para reflexionar acerca de todo lo que pasó en ese entonces y para que no vuelva a pasar eso en nuestra sociedad. El hecho de estar aquí tiene un significado muy especial para mí, porque recuerdo pues, a todos mis compañeros, muchos de los cuales ya desgraciadamente ya no están. Me interesa mucho que la juventud se entere que el 68 no es nada más un mito o un cuento, sino que existió, que habemos gente que lo vivimos. Estaba yo en el tercer piso con algunos de los compañeros del Consejo Nacional de Huelga y me mandaron por unos refrescos. Al bajar me doy cuenta de las bengalas, empezamos a oír tiros, oímos que un compañero dice que hay que calmarse, que es una provocación, nos empuja la gente y allá al fondo donde hay una placa de cemento, ¿sí? Pues la gente nos obliga a brincar hacia abajo, nos estampan contra los aparadores, se rompen los cristales y nos meten a fuerzas hacia adentro. Ahí duramos escasamente unos 20 minutos. Después llegaron militares, nos sacaron a todos y nos pusieron en fila. Ahí me tocó estar parado como hasta las 2 de la mañana, aproximadamente 2:30. Algo que a mí me impresionó muchísimo, que nunca olvidaré, fue 2 niños que no sé de dónde los sacaron, de qué edificio o qué, pero venían como en pijama los niños de 10 o 12 años y pues estaban hechos un mar de lágrimas. Y 2 veces les llamaron la atención y a la tercera los rafaguearon, ahí quedaron tendidos. Yo pienso que es un deber moral y es un deber histórico. Si yo hubiera muerto aquí, que era muy probable que me hubiera pasado, no me hubiera gustado que me olvidaran. Derechos sociales y económicos. ¿Qué son? Son aquellos que garantizan a las personas condiciones de vida digna y el acceso a recursos y servicios básicos que les permiten desarrollarse plenamente dentro de una sociedad. ¿Cuáles son algunos de estos derechos? Derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a una vivienda digna, derecho a la seguridad social, derecho al agua y al saneamiento. Bien, ahora pasaremos a algunos ejemplos de vulneración de derechos en América Latina. Por ejemplo, Chile bajo el régimen de Pinochet, Argentina durante la dictadura y conflictos en Colombia. Chile bajo la dictadura de Pinochet. Entre 1973 y 1990, Chile estuvo bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet tras un golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende, provocando violaciones a los derechos humanos, represión de libertades y la Constitución de 1980. También provocó reformas neoliberales, privatización y desigualdad. El régimen de Pinochet en Chile se convirtió en un laboratorio del neoliberalismo implementado por economistas conocidos como Chicago Boys. Esto provocó
que la AFP, que son un sistema de pensiones privados instaurados durante la dictadura de Pinochet, los chilenos aportaran a cuentas individuales administradas por estas entidades. Sin embargo, las críticas han crecido debido a pensiones insuficientes, enriquecimiento de la AFP y protestas masivas. Pasando a la dictadura de Argentina, la cual se dio el 24 de marzo de 1976, que dio inicio a una dictadura militar conocida como el Proceso de Reorganización Social, liderada por Jorge Rafael Videla. Durante este periodo hubo represión político y social, desaparición forzada de personas, control y abuso. Dentro de esto hubo represión laboral, pobreza y deuda extrema. La dictadura implementó políticas económicas neoliberales bajo la dirección de José Alfredo Martínez de Hoz, que generaron graves consecuencias para el país. La represión laboral generó ataques al sindicalismo y destrucción de derechos laborales. Todo esto generó una resistencia de madres y abuelas en la Plaza de Mayo. En medio de la represión surgieron movimientos que desafiaron a este régimen y buscaron justicia. Pasando al conflicto en Colombia, el conflicto armado en Colombia, que han precedido durante más de 6 décadas, involucra diversos factores como guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y al mismo Estado. Este conflicto ha generado graves violaciones a los derechos humanos y profundas consecuencias sociales, económicas y políticas, generando así desplazamiento forzado, precarización laboral y criminalización. A causa de esto, los colombianos fundaron una marcha llamada la Marcha Patriótica, que es un movimiento político y social fundado en 2012 que busca la transformación estructural de Colombia a través de una agenda que incluye la defensa de los derechos humanos, reformas agrarias integrales y construcción de paz estable y duradera. La participación y resistencia del movimiento está compuesto por campesinos, estudiantes, trabajadores, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado. Bueno, ahora yo les voy a comentar lo que son los derechos culturales y ambientales. ¿Qué son? Los derechos culturales y ambientales son derechos humanos que garantizan a las personas el acceso a la cultura y a un entorno sano. Lo que esto se puede decir que en dos partes. Los derechos culturales a los que se refieren a la participación en la vida cultural, el acceso al arte y la cultura y a la protección de la identidad, y los derechos ambientales que se refieren a la protección del medio ambiente y la posibilidad de desarrollarse en lo que es un entorno sano y seguro. Pero no todo es bonito, ya ha habido una vulneración de estos derechos antes en América Latina, y un ejemplo de esto es Brasil y lo que pasó en su censura cultural. Bueno, ¿y qué pasó en Brasil? Durante los años de 1964 a 1985 hubo una dictadura militar en Brasil. Esto causaba que se censurara de manera masiva lo que eran los medios de comunicación, a los periodistas, artistas y a otros que el gobierno y los militares consideraban como peligrosos, ya que estos le llegaban como a meter, le llegaban a meter ideas a las personas de ese país. Bueno, como mencioné anteriormente, el gobierno se encargaba de perseguir a lo que eran los artistas y a los periodistas, ya que estos se cuestionaban su autoridad.
También ellos trataban de ocultar cualquier crítica que se le hiciera a sus gobiernos, eliminando totalmente este tipo de publicaciones. Bueno, ¿y esto qué causó? Que durante esos años hubiera un control absoluto en la información. No podían publicar nada que quisieran y solo podían publicar lo que el gobierno quisiera. Solo podían transmitir información favorable al régimen y limitaban realmente lo que eran las opiniones. Y eso tuvo una consecuencia, eliminando la diversidad de los pensamientos que había durante esos años. Bueno, en conclusión, los regímenes autoritarios son malos para la sociedad, ya que afectan de una manera muy fea lo que es la política, economía y la cultura, e incluso a los derechos humanos, ya que concentran todo el poder en una sola persona y a veces esta persona realmente causa mucho mal. Y el impacto que tiene la antidemocracia es que este va a afectar lo que es la igualdad de las personas, la participación que estas personas tengan a opinar, la transparencia, y esto por supuesto va a afectar mucho a lo que son los derechos humanos, ya que va a producir demasiadas consecuencias. Bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Gracias